El bosque se alza como un testamento del tiempo. Sus árboles, altos y majestuosos, han sido testigos de innumerables estaciones, de la vida y la muerte, del crecimiento y la decadencia. Cada hoja, cada rama, cuenta una historia que se remonta a siglos atrás, cuando el mundo era joven y la naturaleza gobernaba sin la interferencia del hombre. Ramas retorcidas arañan el cielo, dedos nudosos que buscan un rayo de sol fugaz. Estas ramas, con sus formas extrañas y retorcidas, parecen tener vida propia, como si intentaran alcanzar algo más allá de su alcance. Son testigos silenciosos de los secretos del bosque, guardianes de historias olvidadas y misterios sin resolver. El aire espeso lleva el aroma de la tierra húmeda y las hojas en descomposición. Este aroma, una mezcla de vida y muerte, es el aliento del bosque, un recordatorio constante de su ciclo eterno. Cada paso en el suelo húmedo resuena con el crujido de hojas secas, un eco de tiempos pasados. El bosque susurra secretos, antiguos y profundos, a aquellos que se atreven a escuchar. Estos susurros, apenas audibles, son como voces de otro tiempo, contando historias de criaturas míticas y eventos sobrenaturales. Solo los más valientes se atreven a escuchar, y aún menos comprenden los mensajes ocultos en estos murmullos. En lo profundo de su sombrío abrazo se encuentra un claro, envuelto en una quietud antinatural. Este claro, un espacio abierto en medio de la densidad del bosque, parece fuera de lugar, como si el tiempo se hubiera detenido en su centro. La quietud es tan profunda que incluso el viento parece evitar este lugar. Una cabaña en ruinas se encuentra en su corazón. Esta cabaña, con sus paredes desmoronadas y su techo caído, es un testimonio de tiempos pasados. Alguna vez fue un refugio, un hogar, pero ahora es solo una sombra de lo que fue. Un recordatorio de la impermanencia de todas las cosas. La madera es oscura, casi negra, como consumida por las sombras circundantes. Esta oscuridad, que parece emanar de la propia cabaña, le da un aire de misterio y peligro. Es como si la cabaña misma estuviera viva, respirando con una energía oscura y antigua. Sus ventanas son ojos vacíos, mirando ciegamente hacia el crepúsculo perpetuo. Estos ojos, vacíos y sin vida, parecen observar todo y nada al mismo tiempo. Son como portales a otro mundo, un mundo de sombras y susurros, de secretos y misterios. Esta es la cabaña de los duendes, un lugar envuelto en leyendas y mitos, donde se dice que habitan criaturas de otro mundo. Los duendes, seres traviesos y a veces maliciosos, son los guardianes de este lugar, protegiendo sus secretos de los intrusos. Un lugar donde el tiempo no tiene significado y la realidad misma se dobla a la voluntad de un antiguo mal. Aquí, las leyes de la naturaleza y la física parecen no aplicarse, y lo imposible se convierte en posible. Es un lugar donde los sueños y las pesadillas se entrelazan, creando una realidad distorsionada y aterradora. Los lugareños hablan de ella en voz baja, una historia escalofriante susurrada a la luz de las velas. Estas historias, transmitidas de generación en generación, son advertencias y recordatorios de los peligros que acechan en el corazón del bosque. Son cuentos de encuentros aterradores y desapariciones inexplicables, de sombras que se mueven en la oscuridad y voces que llaman desde el vacío. El aire alrededor de la cabaña parece crepitar con una energía invisible. Esta energía, palpable pero invisible, crea una atmósfera de tensión y anticipación. Es como si el propio aire estuviera cargado de electricidad, esperando a ser liberado en un estallido de poder sobrenatural. Es un lugar de temor, una herida supurante en el corazón del bosque antiguo. Este temor, profundo y primordial, es una respuesta instintiva a la presencia de algo que no debería existir. Es una advertencia, un recordatorio de que hay lugares en el mundo que están más allá de la comprensión humana, lugares donde el mal antiguo aún reside, esperando su momento para despertar. La leyenda de la cabaña de los duendes está tejida en la tela del bosque. En lo profundo de este bosque, donde la luz del sol apenas penetra y las sombras parecen tener vida propia, se encuentra una cabaña que ha sido el centro de innumerables historias de terror. Es una historia transmitida de generación en generación. Cada recuento agrega otra capa de miedo e incertidumbre. Los ancianos del pueblo recuerdan haber oído los relatos de sus abuelos, quienes a su vez los escucharon de los suyos. Cada narración, cada susurro en la oscuridad,
ha contribuido a la leyenda que conocemos hoy. Algunos lo descartan como simple folclore, una historia de fogata para asustar a los niños. Pero hay algo en la manera en que los ancianos cuentan la historia, una seriedad en sus ojos, que sugiere que hay más verdad en estas palabras de lo que uno podría pensar. Pero aquellos que han sentido el frío toque de lo desconocido saben más. Saben que hay algo en el bosque que no puede ser explicado por la lógica o la razón. Un escalofrío que recorre la columna vertebral, una sensación de ser observado por ojos invisibles. Saben que la leyenda contiene una verdad oscura y terrible. La cabaña no es solo una construcción abandonada. Es un lugar donde el mal ha echado raíces profundas. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y el aire se vuelve pesado con el peso de los secretos no contados. La cabaña, dicen, es el hogar de una presencia malévola, una entidad que ha habitado este lugar desde tiempos inmemoriales, alimentándose del miedo y la desesperación de aquellos que se atreven a acercarse demasiado. No fantasmas o espectros, sino algo mucho más antiguo e infinitamente más siniestro. Algo que ha existido desde antes de que los primeros árboles echaran raíces en este suelo. Algo que ha visto el paso de las eras y ha permanecido inmutable. Duendes, se les llama, aunque se parecen poco a las criaturas caprichosas de los mitos y las canciones. Estos duendes son seres de pura maldad, criaturas que acechan en las sombras y se deleitan en el sufrimiento de los vivos. Estas son criaturas de malicia y sombra, sus corazones llenos de un odio antiguo e inflexible por todos los seres vivos. No conocen la compasión ni el remordimiento, solo un deseo insaciable de causar dolor y destrucción. Son los guardianes de la cabaña de los duendes, unidos a ella por la eternidad. Protegen su territorio con una ferocidad que no tiene igual, asegurándose de que nadie escape una vez que ha cruzado el umbral de su dominio. La cabaña y sus guardianes son uno, una entidad indivisible de terror y oscuridad. La historia de la cabaña de los duendes comienza a principios de 1800, con la llegada de una joven familia que busca una nueva vida en el borde de la naturaleza salvaje. Los Stinson se llamaban Johan, Ingrid y sus dos hijos pequeños, Astrid y Lars. Vieron el bosque como una fuente de oportunidades, un lugar para construir sus sueños entre los imponentes pinos y los helechos susurrantes. Construyeron su cabaña con sus propias manos, ajenos a la oscuridad que se pudría debajo del suelo. Los Stinson eran una familia unida, llena de esperanza y determinación. Johan, un hombre robusto y trabajador, había soñado con un hogar en la naturaleza desde su juventud. Ingrid, su esposa, era una mujer de espíritu fuerte y corazón tierno, siempre dispuesta a apoyar a su esposo en sus ambiciones. Astrid y Lars, sus hijos, eran curiosos y llenos de vida, siempre explorando los alrededores con ojos llenos de asombro. El bosque, con sus altos pinos y helechos verdes, parecía un lugar perfecto para comenzar de nuevo. Los Stinson trabajaron incansablemente, día y noche, para construir su cabaña. Cada tronco, cada clavo, cada piedra fue colocada con amor y esperanza. Sin embargo, el bosque tenía sus propios secretos, y no todos eran benignos. Construyeron su cabaña con sus propias manos, ajenos a la oscuridad que se pudría debajo del suelo. La cabaña, aunque rústica, era un símbolo de su arduo trabajo y dedicación. Pero el bosque no les dio la bienvenida. Desde el primer día, algo se sentía fuera de lugar. Pero el bosque no les dio la bienvenida. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los susurros. Al principio, eran apenas audibles, como el viento entre los árboles. Pero pronto, se volvieron más claros, más insistentes. Los Stinson intentaron ignorarlos, atribuyéndolos a su imaginación o a los sonidos naturales del bosque. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los susurros. Los susurros se convirtieron en ruidos extraños en la noche, visiones fugaces de figuras sombrías en el borde de los árboles. Los niños se llenaron de miedo. Sus risas fueron reemplazadas por susurros nerviosos. Entonces, llegaron las pesadillas. Ruidos extraños en la noche, visiones fugaces de figuras sombrías en el borde de los árboles. Los niños se llenaron de miedo. Sus risas fueron reemplazadas por susurros nerviosos. Entonces, llegaron las pesadillas, visiones de criaturas retorcidas con ojos que ardían con fuego frío. Estas visiones no solo perturbaban el sueño de los niños, sino que también comenzaban a afectar a Ingrid.
Los niños se llenaron de miedo, sus risas fueron reemplazadas por susurros nerviosos. Entonces llegaron las pesadillas, visiones de criaturas retorcidas con ojos que ardían con fuego frío. Johan las descartó como fantasías infantiles, pero Ingrid sintió una creciente sensación de inquietud. Ella sabía que algo no estaba bien, que el bosque escondía secretos oscuros que amenazaban con destruir a su familia. Visiones de criaturas retorcidas con ojos que ardían con fuego frío. Ingrid comenzó a notar pequeños cambios en su entorno. Las sombras parecían moverse por sí solas, y los susurros se volvían más persistentes. Cada noche, las pesadillas se volvían más intensas, y la sensación de peligro inminente crecía. Johan las descartó como fantasías infantiles, pero Ingrid sintió una creciente sensación de inquietud. A medida que pasaban los días, la tensión en la cabaña aumentaba. Ingrid sabía que debían hacer algo antes de que fuera demasiado tarde, pero Johan se mantenía escéptico. La familia Stinson estaba al borde de un abismo, y el bosque oscuro y misterioso parecía estar esperando el momento adecuado para reclamar sus almas. Sección 4. La maldición de la corte Silly. Los duendes del bosque no son criaturas benevolentes de luz y canción. Son la corte Silly, retorcida y corrompida por una antigua maldición. Una vez, fueron guardianes del bosque, protectores de su delicado equilibrio. Pero una oscuridad echó raíces en sus corazones, torciendo su magia y convirtiendo su benevolencia en algo sucio y odioso. Sus risas se convirtieron en gritos de rabia. Sus danzas se convirtieron en rituales de dolor y sufrimiento. Fueron desterrados del bosque, sus nombres borrados de los cuentos antiguos. Pero su poder permaneció, pudriéndose dentro de las mismas paredes de la cabaña. Se convirtieron en una plaga sobre la tierra, su sola presencia una maldición sobre cualquier cosa que se atreviera a cruzarse en su camino. Sección 5. Desaparecidos sin dejar rastro. Pasaron los años y la leyenda de la cabaña de los duendes se oscureció. Los susurros se convirtieron en gritos, las sombras se solidificaron en apariciones aterradoras. El bosque contuvo la respiración, como si se preparara para un cataclismo invisible. Luego, en el verano de 1987, un equipo de investigadores paranormales desapareció sin dejar rastro. Se sintieron atraídos por la leyenda, impulsados por una sed de conocimiento y la creencia de que la ciencia podría explicar incluso los misterios más inquietantes. Su equipo era de última generación, sus métodos meticulosos. Entraron en la cabaña armados con lectores de EMF y cámaras infrarrojas, listos para documentar lo invisible. Pero el bosque guarda celosamente sus secretos. Su equipo falló. Las baterías se agotaron en un instante. Las cámaras funcionaron mal bajo el peso de una fuerza invisible.